¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Muy buenas buenas tardes, tardes. Valeria. Muchas gracias por la espera. Estuve ahí en la sala. Sí, Valeria Reyes es abogada especialista en derechos humanos. Ella además es máster también en derechos humanos, ¿no? Acá tengo la referencia exacta. Disculpen, a ver, es algo largo Sí, tu es un referencia nombre como, largo. como máster, máster en estudios avanzados en justicia transicional, derechos humanos y Estado de Derecho por la Geneva Academy of International Humanitarian Law and Rights, Suiza. Wow. Eso Correcto. fue el 2019, me parece. Sí, 2018-2019. ya. Y además es coordinadora del área académica y de investigaciones del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y de PUC. Le invitamos a Valeria para que nos pueda contar, nos pueda detallar esta, esta postura, tanto del IDPU como del Colegio de Abogados de Lima, para exigir al Tribunal Constitucional que declare inconstitucional la Ley 32107, la cual regula los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Qué tal? Vimos que también tu participación, donde lamentablemente a ti, siendo abogada, te llamaban señorita, pero a los hombres lo llamaban por su apellido, lo- por sus grados Doctores. académicos. Correcto. Sí, creo que eso es algo que también se ha vuelto bastante viral, un poco ese extracto, porque creo que genera una indignación colectiva, ¿no? Digamos, todos sabemos que en el país todavía hay diferencia por razón de género, edad, entre otros, pero que podamos acceder a un video donde se percibe esto de manera tan clara, ¿no? La distinción que se hace en un espacio jurídico entre personas que tienen el mismo grado, pero que lo que las distingue es únicamente el género y eso parecería ser para algunas personas ya un motivo para generar diferencias, ¿no? Entonces creo que ha generado un poco de rechazo, de indignación. Varias personas también me han contactado para expresar su solidaridad por la situación, pero creo que es importante visibilizar que estas cosas pues siguen ocurriendo y enfrentar estos desafíos todavía para algunas mujeres que practicamos el derecho, ¿no? Como profesión. Sí, tu intervención me recordó que en San Marcos, cuando hay eventos, cuando hay actividades, los alumnos o los estudiantes suelen llamar a las profesoras por su nombre y a los Ujú, profesores por su apellido. Y uno se pone ujú, a pensar, por qué sí, a las mujeres le llaman por su nombre y no por su apellido como debe ser, ¿no? Y sí, bueno, eso también es una llamada de atención, ¿no? Sí, pues esta ley, la ley 32107, que fue promulgada el año pasado, ujú, la cual está prescribiendo los crímenes de lesa humanidad. Y ahora último ujú, tenemos un proyecto de ley que quiere amnistiar a todos los criminales de lesa humanidad, ¿no? Entonces, ujú, estas medidas, por parte del régimen, nos hacen pensar, ¿no? O sea, los derechos humanos importan, ¿cuánto importan hoy? O sea, ¿para quiénes importan? ujú, ¿Qué podemos hacer, ¿no? Ante estas ujú, leyes que limitan nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos fundamentales. ujú. Sí, sí, correcto. Yo creo que es parte ya de una tendencia que existe desde hace muchos años. Creo que el país tiene en general o algunas autoridades en general, ¿no? Tienen una fuerte, no quiero decir propiamente obsesión, pero sí como
a veces yo uso la frase de un compromiso con la impunidad, ¿no? Ocurren los delitos de esta época tan complicada de nuestra historia reciente, que tiene que ver con el conflicto armado interno, el periodo de violencia, la época del terrorismo, como lo quieran denominar, eh, y a partir de ese momento hay un clamor importante por el acceso a la justicia, es decir, el inicio de, bien sean procesos judiciales, que es lo que debería corresponder para poder identificar a quienes tienen responsabilidad penal, designar las sanciones que correspondan y brindar reparaciones a las víctimas. Pero, digamos, todo ese deseo, que además es un deseo que se sustenta en derechos humanos como el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación, etcétera, parece ser un deseo que toca fibras sociales muy sensibles y sobre todo fibras políticas, ¿no? Y creo que eso ha derivado en que por mucho tiempo se intente limitar el acceso a la justicia de estas personas, de manera que hoy en día la discusión ya no parece ser cómo saldamos esta deuda pendiente, casos que tienen 20, 30, 35 años abiertos. Es una vergüenza que no tengan todavía una decisión final, una solución final, pero ahora la discusión es, ya pasó mucho tiempo, entonces lo que siempre se dice, ¿no? Vamos a abrir odios, hay que dejar el odio atrás, vamos a abrir nuevas heridas, entonces como si las personas que tienen tanto tiempo esperando por justicia de pronto no tuviesen un derecho humano que las respalde y no tuviesen precisamente ese derecho a acceder a una decisión, a una verdad, a un cierre, ¿no? Lo que yo noto en todo caso en estos últimos años es quizás un poco más de desfachatez en defender estas agendas antiderechos, ¿no? Creo que es algo que ha sido problemático, al menos desde la década del 2000, pero que en estos últimos años pues ya se intersecta con un discurso mucho más regresivo, ¿no? De derechos humanos, y por eso vemos todas estas medidas que buscan confundir para asegurar únicamente la impunidad de algunas personas. Tenemos, como bien decías tú, Jonathan, la ley cuya inconstitucionalidad han demandado el Colegio de Abogados de Lima, el Ministerio Público, ¿no? Respecto de la cual además nosotros participamos como amicus curiae, y tenemos este proyecto de ley que todavía está pendiente de ser aprobado, muy probablemente va a ocurrir, ¿no?, en segunda votación, pero un conjunto de medidas que giran también en torno a estas leyes, ¿no? La propia ley esta que está en segunda votación es un proyecto de ley que viene del 2023 y que forma parte de un conjunto de proyectos de ley que finalmente se articula en un único paquete para que eso pueda ser votado por el Pleno, ¿no? Pero vemos todo el tiempo esas amenazas de debemos salir del sistema interamericano, debemos salir de la CIDH, del Pacto de San José, etcétera. Entonces parecería, como mencionaba hace unos momentos, que hay un pacto o un compromiso no con garantizar justicia a las víctimas que tienen tantos años esperando, sino con asegurar la impunidad por canales absolutamente cuestionables desde cualquier tipo de perspectiva jurídica, ¿no? Sí, entonces ya prácticamente están haciendo el combo completo para generar impunidad, ¿no? La ley que primero que prescribe los crímenes de lesa humanidad y ahora la ley que otorga amnistía a quienes han sido condenados por los crímenes de lesa humanidad. Y se basan en interpretaciones antojadizas, ¿no? Como dicen que se prescriben las leyes hasta el 2002. ¿Por qué? Porque en ese año el Perú fue el que ratificó la convención, la convención De Roma, de derechos. el Sí, Estatuto de Roma. Ajá. Y precisamente creo que ese es un punto que es importante aclarar porque como tú dices o como has señalado, hay una interpretación antojadiza, ¿no? Lo primero, y que creo que es algo que muy convenientemente la parte que defiende la ley, es decir, quienes están en contra de que se declare su inconstitucionalidad, Congreso de la República, etcétera, eh, intentaba cerrar la discusión a que si es que no se declaran prescritos estos procesos, se estaría aplicando de manera retroactiva la ley penal. Y eso es inconstitucional y eso yo lo comparto, ¿no? Nuestra Constitución prohíbe aplicar de manera retroactiva normas jurídicas, salvo que sean más beneficiosas para el reo.
Pero esa interpretación que yo creo que incluso la parte demandada entiende bien, pero hay definitivamente pues un deseo de confundir y dirigir la discusión hacia donde a ellos les conviene, es una interpretación incorrecta, porque lo que hacen los jueces no es aplicar la ley de manera retroactiva, que sería inconstitucional, sino utilizar marcos normativos que para el Perú existen al menos desde los años 70, ¿no? Esta obligación de investigar, juzgar, sancionar violaciones a derechos humanos no es una obligación que surja para el Estado en el año 2002, como señala la parte demandada, es decir, quienes defienden la constitucionalidad de la ley, ¿no? En el 2002, efectivamente, el Perú ratifica el Estatuto de Roma, pero esa es una manera de reforzar obligaciones que ya el Perú reconocía y que además son obligaciones para un contexto bien específico, que es el de la jurisdicción de un tribunal internacional. Entonces, de alguna forma, en la audiencia ante el tribunal, la parte demandante insistía en que se quiere aplicar de manera retroactiva una ley, y eso no es cierto, porque no se está pidiendo una aplicación retroactiva del Estatuto de Roma, lo que se está pidiendo es respetar obligaciones que el Estado peruano ha asumido, insisto, desde hace muchísimos años, ¿no? La Convención Americana crea esas obligaciones, los convenios de Ginebra, que son de 1949 y que entran en vigor para el Estado peruano en el 56, también reconocen estas obligaciones, pero nuevamente mi perspectiva es que se aplicó una técnica jurídica de querer confundir, querer llevar la discusión hacia una parte que es absolutamente irrelevante, y desafortunadamente quienes defienden que la ley es inconstitucional, es decir, los demandantes, Colegio de Abogados, Ministerio Público, aparentemente no supo cómo salir de esa discusión. El IDEPUC, que es el instituto de la Universidad Católica en el que yo trabajo, pues tenía un rol distinto. Nosotros no hemos demandado la inconstitucionalidad de la ley porque no lo podemos hacer. Primero, porque la ley indica quiénes tienen titularidad para iniciar un proceso de inconstitucionalidad, pero además porque nosotros no somos partes procesales, no hacemos litigio. El IEPUC es una institución académica y como académicos participamos de esta audiencia precisamente para esclarecer estas zonas grises y poder darle a los magistrados y a la magistrada pues mejores herramientas e insumos para que tengan una mejor resolución del caso, ¿no? Ya veremos cuál es el resultado, pero yo sospecho que el tribunal tenía ya una preconvicción sobre el caso, y al escuchar a las partes, pues o al menos de las preguntas que vinieron del tribunal o de algunos de los magistrados, pues tendremos que ver al final por cuál de las dos posiciones terminan decantándose, ¿no? Sí, ¿no? Una cosa que llama la atención es que quienes motivan estas leyes emplazan, hablan de un trato humanitario hacia quienes han sido perseguidos durante décadas y no han sido hallados culpables. O sea, se habla solamente de una parte, en este caso tanto de policías como de militares, pero no se piensa en el otro lado no tiene derechos, no se puede sentir humanidad, fraternidad hacia el dolor de las víctimas, de los familiares, que ya no tienen a sus seres queridos. Entonces, ¿por qué hay esta parcialidad? O sea, ¿por qué emplazan, por un parte demandan a la humanidad para que haya prescripción, para que haya amnistía, pero no se reconoce la humanidad en las personas que han sido víctimas de estos crímenes de lesa humanidad? Sí, exactamente. Yo creo que ese es el punto esencial que tiene que resolver el Tribunal Constitucional, ¿no? O sea, por el rol que tiene el tribunal, normalmente va a tener que resolver conflictos entre derechos fundamentales, entre principios constitucionales, y ese es un claro ejemplo de un conflicto, porque yo no niego que estos procesos tienen demasiado tiempo abiertos, ¿no? Y que lo ideal sería que se hayan resuelto de manera oportuna, pronta, porque si no es cierto que los procesos violan el plazo razonable, muchos de ellos ni siquiera han superado la etapa fiscal, entonces sí es cierto que tienen demasiado tiempo atorados, pero
en ningún sistema constitucional del mundo es válido que por proteger un principio o un derecho se termine anulando de manera absoluta otro derecho, ¿no? Es decir, aquí lo que se propone es solo hay que proteger el acceso al plazo razonable de estos procesos, negando de manera absoluta el derecho de acceder a la justicia o a la verdad de las víctimas. Lo que tiene que ser el TC, y es algo en lo que insistíamos desde el IEPUC, creo yo sin mucho eco, o al menos eso leo yo de las preguntas, es encontrar un punto intermedio. ¿Cómo aseguramos que estas personas sean procesadas rápidamente? Porque no puede haber un proceso abierto tanto tiempo, a la par que resguardamos el derecho de acceso a la justicia, ¿no? ¿Cuál es la forma menos lesiva para las víctimas respecto a su derecho a la justicia, pero también balancear el derecho que tiene toda persona, incluso acusada de delitos, de ser procesada de manera oportuna y en un plazo razonable? Entonces, al TC le corresponde hacer ese balance, ¿no? Se utiliza una herramienta de razonamiento jurídico, que es el test de ponderación, o sea, que involucra precisamente ponderar, encontrar un punto intermedio, pero ese punto intermedio nunca va a ser restringiendo o vaciando de contenido por completo el derecho de acceso a la justicia. Se tendrían que explorar otras alternativas, ¿no? Pedir que estos casos sean priorizados, exigir a los jueces, por ejemplo, que se creen más cortes, más salas, más fiscalías que puedan dar, digamos, un desarrollo célere a los procesos para que prontamente pues, se pueda tener una solución, pero bajo ningún contexto se puede argumentar que es proporcional que quienes tienen, así como el acusado, años esperando por una respuesta, pues tengan que simplemente dar por perdidas esas causas y nunca conocer la verdad de los hechos a los que fueron sometidos sus familiares o negarse, qué sé yo, a tener algún tipo de reparación o un cierre, ¿no? Una respuesta del Estado de qué ocurrió y quiénes eran responsables de aquellos hechos. Sí, y justamente mencionabas el acceso a la justicia, y ahora este Congreso ha limitado, ha negado este derecho constitucional al acceso a la justicia a las personas con esta ley antijusticia, la ley anti-ONG, que impide que represente legalmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Mientras, eh, mm, ¿cómo se dice? Representa, asiste legalmente a los ministros que están siendo acusados, o a la misma presidenta que está siendo acusada por los crímenes en las masacres de Ayacucho y Puno. Entonces, por un lado, el Estado brinda asistencia legal a sus funcionarios, y paralelamente le impide que a las víctimas de violaciones puedan acceder a la justicia. Ellos no tienen sus propios medios para poder pagar sus abogados, por eso asisten, ¿no?, a estas asociaciones civiles, ¿no? Entonces, es totalmente injusto. Sí, por eso, como mencionaba al inicio, yo creo que es parte de una agenda, ¿no? Y eso creo que se puede ver con claridad. De hecho, estas modificaciones a la ley APSI han sido alertadas no solo por el sistema interamericano, que es normalmente calificado por algunos parlamentarios, instituciones del Estado como un sistema sesgado ideológicamente y todas las afirmaciones que se suelen recibir respecto de la Comisión y de la Corte, sino también por embajadas, cooperación internacional. Es decir, hay una crítica muy fuerte precisamente porque por la vía legal se trata de dejar sin contenido o violentar derechos fundamentales. Uno de los que tú mencionas claramente, el derecho a la defensa, acceso a la justicia, etcétera, pero también el derecho de asociación, ¿no? O sea, con la modificación a la ley APSI, por la vía administrativa se podría cancelar a una organización que, de acuerdo a la evaluación de la APSI, contraviene el orden público, a pesar de que asociarme con personas y ejercer las actividades que nos interesen o nos convoquen es también un derecho fundamental, ¿no? Que es el derecho a la libre asociación. Entonces, yo creo que se utiliza de manera perversa la legalidad para todo el tiempo amenazar la agenda de derechos humanos. Y un punto que a mí me parece bien importante también resaltar es que ni siquiera
digamos, se trata de generar una narrativa de que esto es para proteger a quienes en su momento nos defendieron, a los héroes, ¿no? Cuando yo salía de la audiencia, escuchaba que alguien le decía a uno de los abogados de la otra parte, que no voy a decir quién era, pero le decían, gracias por defendernos, ¿no? Y él respondía, bueno, ustedes nos defendieron a nosotros, ahora a mí me toca defenderlos a ustedes. Y yo pensaba, pero es que eso es falso, porque la ley 32.107 es una ley que declara la prescripción de cualquier delito de lesa humanidad o crimen de guerra cometido antes del 2002. No solamente para Fuerzas Armadas y policías, que además ya me parece bien cuestionable la afirmación de este abogado, pero no solamente para Fuerzas Armadas y policía. Un emerretista, un miembro de Sendero Luminoso que esté preso o que esté con un proceso por estos delitos, también podría solicitar la prescripción de esos delitos y tendría que, pues, o tendría la oportunidad de eludir a la justicia, ¿no? Entonces, en la audiencia esto Teóricamente se... podría darse, pero prácticamente es improbable, ¿no? Al final, los hechos al final quienes van a prescribir los delitos son de los miembros de las Fuerzas Armadas. En realidad no, porque la ley no hace distinción. Entonces, un juez que, digamos, se rija por un criterio de igualdad tendría que resolver bajo el mismo criterio porque los delitos son los Claro, mismos. En todo claro, caso, en un mundo ideal sería así, ¿no? Pero estamos acá en el Perú, y acá en el Perú las leyes las van a aplicar dependiendo de quién sea el sentenciado, ¿no? tendremos que ver qué ocurre. Lo ideal, en realidad, o en un mundo ideal, como mencionas, lo que yo esperaría es que se permita el acceso a la justicia de personas que han visto sus derechos humanos violentados, No, sea quien eso esté sí del es un otro mundo, lado. ese es un mundo sensato, ese sí es un mundo sensato, no es Sí. en este caso, justamente esta semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado al Perú a abstenerse de aprobar leyes que otorgan amnistías por crímenes de lesa humanidad. Pero en estos tiempos, el peso de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha perdido, ¿no? Ha perdido cierta relevancia en nuestro país, ¿no? Porque tanto el Congreso como el Ejecutivo se hacen oídos sordos, ¿no? Y como lo mencionaste, ya quieren sacar al Perú de este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Algo que se ve remotamente, ¿no? Sí, de hecho, yo no pensaría que ha perdido fuerza, al contrario, creo que el sistema interamericano ha logrado, a pesar de de todos los embates, de todas las amenazas, lo que recibe no solamente en Perú, sino en otros países de la región, creo que es un sistema que sigue fortaleciéndose y creo que también hay un interés a la interna de querer mostrar una posición del Perú como eh, el país que sale a pechar, ¿no? O sea, el país que no se deja pisar el poncho, que defiende su soberanía. Pero otra cosa que ha pasado esta semana y que también es importante destacarlo es que el Perú nominó formalmente a un candidato a ser comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, es absolutamente contradictorio, ¿no? Si supuestamente el Perú no cree en el sistema, cuestiona la comisión, cree que es un Qué órgano cara. ideologizado, etcétera, entonces, ¿por qué nomina a miembros? ¿Cuál es su interés? No es su deber hacerlo. Sin embargo, ha nominado a un miembro que ni siquiera es peruano, es un miembro colombiano, Carlos Bernal, y este miembro, porque esta semana han sido las elecciones en la Asamblea de la OEA, este miembro pues no ha alcanzado el número de votos suficientes para ser elegido como comisionado para el siguiente periodo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que más bien dudar de lo que escuchamos, ¿no? Eso de perro que ladra no muerde, no digo que no hayan, o sea, que no hay que Pero tomar en este perro serio. sí muerde, este perro sí muerde. Sí, por eso digo, no creo que no haya que tomar en serio todos los signos que estamos viendo de un Estado que se deteriora democráticamente y a nivel de Estado de Derecho y todo lo demás, pero también creo que hay un interés de mostrar una posición mucho más reaccionaria contra el sistema de la que en realidad existe, ¿no? En el propio comunicado que tú mencionabas de la CIDH exhortando a que no se apruebe esta ley de amnistía,
la CIDH le ha pedido explicaciones al Estado y el Estado le ha respondido. Entonces, un Estado que no le importa, que no cree en estos órganos, etcétera, ¿por qué se toma el tiempo de dar una respuesta formal al sistema interamericano? O sea, creo que sí es un Sí, Estado caprichoso, berrinchudo, podríamos decir, pero es un sí, Estado que sí, aún pero, así dialoga. sí, no, pero esta palabra también suena bonita, no exhorta, ¿no? Pero solamente es una llamada de atención, ¿no? Creo que la comisión debería ser más fuerte, debería exigir al Estado abstenerse de aprobar, o sea, de manera enfática. Eso es por una parte, ¿no? Y justamente lo que mencionas, ¿no? El Estado le ha respondido y ha dicho, no, esta ley todavía no entró en vigencia porque solamente ha sido aprobado Sí. en primera votación y como, todavía como no está en segunda votación, entonces no se está amnistiando por el momento. Sí, sí. También creo que hay que entender las diferencias entre la comisión, la corte, ¿no? La comisión, digamos, el sistema interamericano es un sistema de dos órganos y la comisión tiene un mandato, su mandato no le permite imponer sentencias, por ejemplo, su mandato es siempre de asistir a los estados, dar recomendaciones, dar asistencia, estar monitoreando lo que ocurre, ¿no? Y creo que la comisión es más bien muy activa. La comisión muy bien pudo esperar a que la norma vaya a segunda votación. De hecho, en primera votación fue aprobada Pero como el no 12 de debería, pues, junio. porque mejor hay que No, lo, prevenir, ¿no? eh, claro, la comisión, por eso menciono que está alerta, está muy al tanto con la agenda, porque simplemente podría esperar a que esto ocurra y que empiecen a llegar casos al sistema reclamando acceso a la justicia, ¿no? Entonces creo que sí cumple bien con su función, es una comisión que además tiene un mandato sobre más de 30 países en la región, pero su mandato es distinto del de la Corte, ¿no? O sea, la Corte sí puede resolver casos, la Corte sí dicta sentencias, la Corte sí tiene una capacidad de monitorear el cumplimiento de las sentencias. Entonces, creo que con las herramientas que tiene la comisión hace bastante y por eso es una comisión que para los estados es incómoda, ¿no? Porque digamos que está todo el tiempo fiscalizando qué ocurre, pero sí es cierto que en el derecho internacional un poco las cosas funcionan bajo el principio de buena fe, porque finalmente ni la Corte ni la Comisión pueden detener al Estado peruano por no acatar reglas, ¿no? O sea, no funciona de esa manera. Pero yo sí siempre trato de cuestionar estas narrativas de no creemos en la comisión, no nos importa, nos vamos a ir. Creo que sí hay amenazas que hay que tomar con seriedad, pero también creo que se trata de difundir una narrativa un poco más adversa al sistema de la que en la práctica ocurre por cómo interactúa el Estado peruano finalmente con estos órganos interamericanos. Sí, justamente la Corte Interamericana está viendo un caso peruano, el de desapariciones forzadas, ¿sabe? Está llevando a cabo el primer proceso de desapariciones forzadas al Estado peruano. De hecho, la Corte Interamericana creo que ha sido pionera en resolver varios casos que involucran al Estado peruano por violaciones a derechos humanos de la época 80 al 2000, ¿no? Casos que tienen que ver con Disculpe, esterilizaciones forzadas. desapariciones, Esterilizaciones forzadas. esterilizaciones, sí, 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 esterilizaciones, sí, disculpe. sí, que es el caso Ramos Durán contra Sí, Perú, sí, sí. el caso de Celia Ramos Durán, y Sí, va a sí. ser un caso emblemático, definitivamente. Ya tiene un informe de fondo emitido por la Comisión Interamericana donde encuentra al Estado peruano responsable por afectaciones a la vida, a la integridad. Se dan recomendaciones, el Estado no cumple y es por eso que ahora el caso pasa a la jurisdicción de la Corte. Ya se celebró una audiencia, es decir, es inminente tener un fallo eh, y, y, sería el primer fallo, como bien señalas, a nivel de la Corte Interamericana por un tema tan sensible en el derecho interno, ¿no? Un tema que no ha recibido, incluso a diferencia de otras violaciones de esa época, la atención que yo creo que amerita y al punto incluso que uno de nuestros congresistas está formalmente, o sea, penalmente acusado por lesiones graves, tortura, un caso incluso que involucra a Aguinaga. Celia Ramos, exactamente, me refiero al congresista Aguinaga, y digamos, es parlamentario, ¿no? Es un congresista acusado penalmente por este tema. Entonces, veremos cuál es el fallo de la Corte. Yo creo que va a ser un fallo
ahí sí me aventuraría a decir que va a ser un fallo contundente declarando la responsabilidad del Estado peruano y la lucha que sigue es pues lograr la implementación de los puntos resolutivos que se consiguen en esa decisión. Sí, para terminar, ¿cómo podemos recuperar el respeto a los derechos humanos acá en nuestro país? Porque nuestra clase política, este régimen, tiene, bueno, tiene un total irrespeto. Sí, yo creo que es una pregunta compleja, nos daría para conversar pues por mucho rato, muy largo. Mi primera respuesta sería que es a través de la educación cívica, educación en derechos. Yo he perdido un poco de repente la esperanza en esta clase política, pero no dejo de pensar en niños, adolescentes que todavía están en un proceso de formación y que tienen que, sin alguna, ser formados en el respeto de las instituciones, en el conocimiento de sus derechos, en el derecho de los demás, en valores. Creo que desafortunadamente hay una percepción de que solamente mis derechos humanos importan y los derechos de los demás pueden ser amenazados sin identificar realmente que es parte de una agenda común, ¿no? O sea, cuando yo enseño en la universidad, ¿no? Y a mis estudiantes les digo, mucha gente respalda la pena de muerte porque cree que nunca les va a tocar a ellos. Pero en un gobierno que es autoritario, en un gobierno que regresiona en derechos humanos o que tiene un tinte político, a la mínima sospecha, a quien va a atacar es al opositor. Y tú podrías en un momento estar del lado del gobierno o podrías estar en contra y por ese único motivo ya ser objeto de persecución o amenaza, ¿no? Entonces creo que hay que verlo como un proyecto conjunto que solamente tiene sentido y se fortalece en la medida en que todos nos podamos beneficiar de esa protección a derechos humanos. Y creo que eso requiere educación, por mencionar una lista, pero muchas otras, ¿no? Creo que luchar contra muchos problemas de exclusión que nos acompañan por Una siglos. educación política hace falta, sobre todo. Absolutamente, absolutamente. Y esperemos pues que eso en algún momento pues sea alguna prioridad para alguna entidad pública y que podamos ver un futuro un poco más optimista. Sí, muy cierto. Muchas gracias, Valeria, por aceptar la Un invitación, por gusto. esta oportunidad y esperemos que más adelante podamos conversar de otros temas. Cuídate bastante y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos.